El cuatrimestre pasado hubo estos mismos parroquiales o las mismas advertencias que yo les voy a comentar ahora, las dije verbalmente y en el camino se perdieron. Lección aprendida, este cuatrimestre inauguró el PDF, con lo mismo que decía oralmente, pero ahora todo punteado y escrito. Bueno, ¿qué se espera del trabajo práctico? Es lo que viene diciendo Analía sobre dar una solución. Van a tener un enunciado, ¿sí? Se los vamos a presentar en breve, quédense tranquilos, en donde les va a solicitar que den la solución al sistema. Dentro de esa solución se les van a pedir determinados diagramas que se ven en clase y que esos diagramas estén bien construidos. No es fácil construir una solución de cero. El enunciado está medio escrito enroscadamente a propósito. ¿Por qué? Porque ustedes en esta materia van a cumplir el rol de analistas. Bien. Eh, entonces, el enunciado del TP se tiene que leer completo. No lo lean por arriba, no lo lean a medias, no lo lean así nomás y me entreguen el diagrama porque no va a funcionar. Si cualquier cosa que no se entiende, me preguntan. Si alguna norma de entrega no se entiende, me preguntan. Si alguna consigna de la forma que hay que completarla o entregarla no se comprende, me preguntan. Ahora, ¿cuál es el momento para preguntar? En clase, los días lunes ahora. ¿Por qué? Porque por ahí posiblemente se vayan a poner a hacer la entrega un sábado a la tarde, viernes, en el momento no todo el grupo va a poder estar conectado. Y lo más probable es que ahí les surja la duda de qué, dónde, cómo, cuándo tienen que entregarlo. Si ustedes me escriben fuera del horario de clase, no lo voy a ver el mensaje. ¿Por qué? Y porque me conecto al Teams de la universidad el día de la clase, que es el día lunes, y en el momento en que estoy corrigiendo. Cuando estoy corrigiendo, la entrega ya pasó. Entonces es tarde para que pregunten. Entonces, si tienen dudas, vengan con las dudas ya pensadas o bien planteadas antes de la entrega. Bien, no contesto mensajes por mail, no contesto mails, no contesto más chat privados. Nosotros vamos a trabajar mucho con diagramas y la verdad es que Miel para dibujar, para manejarse con imágenes es bastante engorroso. Yo puedo hacer un print de pantalla, marcarles la imagen y contestarles en el mismo chat y les queda todo en el hilo. Y en Miel no sucede eso. Eh, el mail es para una comunicación masiva, no tiene mucho sentido. Y hasta el cuatrimestre pasado respondía a chat privados. A partir de este cuatrimestre, y viendo la cantidad que son, los voy a ignorar. O sea, si me escriben una pregunta del trabajo práctico, fuera del grupo que les voy a crear en Teams, no se las voy a contestar. ¿Y esto por qué? ¿Porque soy mala? Posiblemente. Pero además, porque siendo que van a ser varios en el mismo grupo, me ha pasado que tres preguntas, tres personas del mismo grupo, me pregunten lo mismo de forma individual por el chat. A mí no me sirve. Yo les contesto, pero estoy contestando tres veces lo mismo a las diferentes personas cuando podría estar directamente en la parte de publicaciones. Si no se entiende lo que yo escribí, me repreguntan, pero no hay forma que yo tenga, no hay forma de que yo sepa si entendieron o no, si ustedes no me repreguntan o no me ponen ok, profe. ¿Hasta acá estamos? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Muy bien. El template. A mí me encantan que sean creativos, les juro. Me han dado sugerencias y las he tomado a lo largo de todos los cuatrimestres. Ahora bien, son un montón y yo soy una corrigiendo. Entonces, si pido algo, tiene que estar en el lugar donde yo les pido que lo entreguen. Entonces, el template no se modifica. ¿Por qué tampoco pido que se modifique la tipografía? Porque si modifican la tipografía, se va a ir la tabla de contenidos
al demonio. Si se va la tabla de contenidos al demonio, a mí me complican para corregir, porque yo me manejo por los links. Bien. Entonces, el template no se modifica. Y acá parecerá algo bastante obvio, pero el cuatrimestre pasado y los anteriores no lo ha sido. Si dice insertar, insertan una imagen. Y si dice completan, completan la consigna. Bien, hasta acá es claro. Y les voy a Sí, mostrar el perfecto. template. Esta es la carátula. Este es el índice. Y este año me tomé el atrevimiento de resaltárselos en amarillo. Si dice insertar la imagen, inserte la imagen. No quiero un link, no quiero un link al OneDrive, no quiero un link a un repositorio de SharePoint, no quiero un link a un Google Doc compartido en la nube, aunque sea público. Bien. Eh, Tienen que redactar los objetivos y van a tener que completar el template, que es el único, ¿sí? Que está obtenido de root. Bien. Abigail, ¿cómo le va? Acá. Oh, nos vemos No, otra vez. no recuerdo que haber puesto nunca un link, pero consulta. Sí, Ahí podemos poner la imagen está en la carpeta tal. no. A ver, No, Abigail. ya no. Ah, No, mi ciela. ¿Qué dice acá? y dice insertar. Bien. ¿Y qué? Espera que voy acá. ¿Y qué dice acá? Sí, lo leí, pero por eso le hago esa aclaración Bueno, porque usted dice que links no, pero lo que yo le estaba planteando no es un link. Pero bueno, no. La imagen. Después, si se ve grande, chiquita, mediana, es otra cosa. Bien. Si pide insertar la imagen, insertan la imagen. No, esto no es una democracia. ¿Se entendió, Abigail? ¿listo? Bueno. Bien. Es un solo Word para todo el cuatrimestre. Ustedes van a tener varias entregas, ¿sí? Para los recursantes les tengo buenas noticias. Achicamos las entregas a 5. Ahora después se van a enterar que sacamos. Sacamos un par de cosas. Eh, Todas las entregas van al mismo documento, ¿sí? Y ese documento va a ir incrementándose información y así en correcciones y en imágenes, en comentarios. Entonces, es un solo Word. ¿Sí? No es entrega uno de tanto y me hacen un Word. No. ¿Dudas con eso? Excelente. El que calla otorga. Profe, Sí, dígame. hay pregunta en los diagramas. Cuando lo insertamos como imagen, si es muy chico el diagrama, lo dividimos en dos imágenes. No. Ahora mira, justo me ibas a espolear esto. Ok. Bien. Ahora les explico por qué, pero quería llegar a este punto de las carpetas. Adentro del grupo, ¿sí? De Teams que yo les voy a crear, van a tener que crear una carpeta que se llama diagramas, ¿sí? En esa carpeta va a estar la última versión del diagrama, ¿sí? Que van a entregar. Todos los diagramas van a tener correcciones, ¿sí? Entonces, en esa carpeta solo va a quedar la versión que va a entregar. Yo les aconsejo que creen la carpeta de precados y ahí vayan guardando las versiones que ya desaprobaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque les va a pasar que en algún momento van a entrar en confusión. Esto ya lo hicimos, esto no lo hicimos, esto está desaprobado. Entonces, guárdense las versiones anteriores desaprobadas, es un consejo, no es una obligación, y solo en la carpeta diagramas la versión completa del documento. ¿Quién fue el que me preguntó recién si lo partían en dos partes el diagrama? Yo, Lucas. Lucas. A ver, ¿qué sucede? El TP es de carácter evaluativo, ¿bien? Entonces, es mejor que esté la imagen entera, por más que no se vea, ¿sí? Por más que no se vea, que esté la imagen completa, porque esto después se sube a Miel y esto después lo archivan, ¿sí?
queda más prolijo si está la imagen entera. Como vamos a trabajar con el grupo de Teams y adentro del grupo está la carpeta donde están los diagramas y yo les pido que la entreguen, estén ahí, después cuando subimos a Miel se arma un zip con la carpeta diagramas y con el Word. ¿Entendés? Y Ok. queda más prolija la entrega. ¿Se entendió? ¿O Sí, sí. alguna? Ah, perfecto. Bien. Pueden tener una carpeta que diga bibliografía. No me empiecen a dejar documentos todos desparramados adentro del grupo, por favor. Bajo ningún concepto guardar ningún tipo de programa o instalador. Ya me lo hicieron. Eh, Llego a encontrar algo, así sea un archivo poco pesado, lo borro. Y la creación de las carpetas la van a tener que hacer ustedes cuando yo les cree el grupo de Teams. ¿Dudas con esto? Digo, eh, parece una pavada, pero no. El cuatrimestre pasado le pusieron el nombre que quisieron, por más que yo lo había avisado cuál era el nombre del grupo. Así que este template que está subido, lo actualicé hace un rato, a Miel, ¿sí? Cuando lo bajan y lo van a empezar a trabajar en el cuatrimestre, le ponen el número del grupo. Cada grupo va a tener el grupo 01, 02, 03, ¿bien? Y que se sepa que es de diseño. Me han subido trabajos prácticos de otra materia. Como vieron en el cronograma, el TP es de carácter evaluativo. Por lo tanto, el TP es con nota. ¿Bien? Bueno, esto si ocurre un cambio dentro de la fecha de entrega, se los vamos a avisar. El canal de notificación va a ser Teams y va a quedar expuesto para todos. Como el año pasado, no, esto no, todavía no vamos a llegar a esa nota. Bien, el año pasado hubo un malentendido con el tema de que yo hago preguntas adentro del trabajo práctico. Si ustedes se fijan, yo le hago más zoom. En cada, en cada entrega o en cada diagrama tienen la fecha, el estado acaba de decir si está aprobado o no, si tienen que hacerle alguna corrección y también lo que yo hago, lo que yo suelo hacer es colocarles preguntas, ¿bien? Y no es que dejo a libre interpretación si les estoy preguntando o no. No, coloco los signos de pregunta, ¿bien? Si yo coloco un signo de pregunta es porque estoy haciendo una pregunta. Bien, y las preguntas las puedo hacer por varios motivos. Uno, no logro entender qué quieren hacer. Si yo no entiendo qué quieren hacer, yo no se los puedo poner ni bien ni mal. En eso trato de ser justa. El hecho de que yo no lo entienda no significa que esté mal. Significa que no comprendo en qué dirección o cómo lo están resolviendo. Y por eso les pregunto. Si les hago una pregunta, por favor, contéstenmela. ¿Bien? Porque a veces el motivo es ese. No entiendo qué quieren hacer. Otras veces pregunto porque veo que los diagramas que vienen entregando no son coherentes, no hay una trazabilidad. Entonces les pregunto para reafirmar el conocimiento, para saber si entonces cambiaron de opinión, si en el diagrama A tengo el color rosa y en el diagrama B tengo el color celeste, en el medio pasó algo. Entonces les pregunto, porque si cambiaron de dirección y ahora el color es celeste, entonces el A también va a tener que cambiar. Y a veces les pregunto para hacerlos pensar. ¿Por qué? Porque la solución que me están dando no es la correcta. A veces está mal dirigida, o sea, les va a pasar que ustedes tienen que ir a Puente La Noria, pero están agarrando el camino para Panamericana, no van a llegar o la vuelta que van a tener que dar es muy larga. Entonces les hago una pregunta para que lo puedan pensar. Antes de contestar, piensen y analicen lo que les estoy preguntando. Pregúntense por qué se los estoy preguntando.
Y si varias veces les hago la misma pregunta, es porque no están yendo por el buen camino. Bajo ningún concepto yo les voy a dar la solución. No lo van a obtener de mí, eso no va a pasar. Entonces, si ustedes me siguen respondiendo lo mismo y yo les sigo preguntando lo mismo, es porque están queriendo defender lo indefendible y no logran conceptualizar o no logran el nivel de abstracción necesario para resolver el problema. Bien. Eh, Otra de las cosas, tienen que prestar atención a cuándo son las fechas de entrega, que van a estar informadas en el TP junto con el enunciado, ¿sí? Y ustedes son los encargados de anotárselas, agendárselas, ponerse un afiche en la habitación. Desconozco cómo lo van a hacer. No me pregunten todas las clases, profe, ¿cuándo se entrega? Porque mi respuesta va a ser, no lo sé, miren el calendario. ¿Alguna duda? Yo, profe, te hago una consulta. Las correcciones de las que hablabas, las preguntas que nos vas a hacer, te las respondemos directamente por mail en la entrega, supongo. No, Eh, fíjate acá. ¿Ves qué dice? Yo Perdón. voy a, yo voy a hacer la pregunta en esta fila y ustedes me van a poner a responder en esta fila. Y usted eso lo vería en la siguiente entrega. No, a ver, mira, te comparto el calendario para si hacemos más fácil. Supongamos que tienen una entrega el sábado 23, ¿correcto? Sí, Bien, yo entre sábado y domingo corrijo. No tengo otra, porque no, a ustedes los veo el lunes. Bien, está bien. entonces, lo más probable es que o sábado a la noche, porque claramente un docente no tiene vida, o el domingo a la tarde les conteste. Entonces, ustedes ya la van a poder ver. La idea, y espero que ocurra en la mayoría de los casos, yo pueda corregir todos los trabajos prácticos antes de la hora de clase. Entonces tienen tiempo ustedes de ver la pregunta y poder responderme ese mismo lunes, ¿sí? O avisarme en la semana. Vieron que en uno de los mensajes estaba a robarme. Sí, en el grupo. Claro. Bueno, me arroban y me plantean, profe, le hicimos un par de preguntas en el TP, yo entro y lo miro y les contesto adentro del TP. ¿Por qué adentro del TP? Y no sueltas en la parte publicaciones. Porque voy apuntado a la corrección. Entonces a ustedes les queda toda la historia de lo que fuimos conversando. Y al momento de ponerse a hacer la solución o al momento de poder corregir algo, tienen todo a mano en el mismo lugar y no tienen que andar rastreando mensajes. ¿Sí? Genial, profe. Muy cómodo, la Ah, verdad. espero que lo sea. Vamos a ver cómo van interactuando también ustedes. Va a pasar también que llega un momento que el Word te queda chico, porque es imagen de imagen, y está bien que esté en la parte de publicaciones, que vayamos desarrollando una idea o preguntas y respuestas en la parte de publicaciones. Eso ustedes lo pueden volcar al trabajo práctico en la parte de anexo y también tenerlo a mano, ¿sí? Cada grupo va encontrando su propia dinámica de trabajo y su propia forma de comunicarse conmigo. Al principio la mayoría tiene miedo de preguntar. Sáquense el miedo, ¿sí? Es este mensaje de acá. Si no preguntas, no supongas. Porque el suponer le lleva a asumir, y asumir es el primer error del analista, ¿sí? Yo entendí que el usuario quería ir por acá y al final no era. A veces lo más fácil es, supongamos que estábamos hablando de los colores como dice el ejemplo recién, y forma fácil es preguntarle al usuario. Si mal no recuerdo, usted o Pérez eligió el color azul para la interfaz. ¿Es correcto? Y la respuesta por ahí es sí. Y listo, nos quedamos todos tranquilos y yo reafirmo ese conocimiento. Y no creo, ¿sí? No supongo, no asumo. Bien, ahora vamos a la parte que este cuatrimestre va a ser novedad. Varios y por varios tiempo eh, se han quejado y que la corrección o la nota que les queda en el TP es subjetiva.
que es subjetiva la corrección o es subjetiva la forma en que se evalúan los diagramas. Entonces, este cuatrimestre cambiamos y nos pusimos de acuerdo, encontramos otra forma con la profesora Analía, y es que todos arranquen con un 10. Bien, todos los grupos al principio del cuatrimestre van a arrancar con un 10. O sea, que en teoría, todos los grupos tendrían el trabajo práctico aprobado. ¿Hasta acá estamos todos contentos? Sí. Bueno, yo creí que iban a estar Mario más contentos, pero están todos callados. Bueno, el tema es así, todos arrancan con un 10, pero que el hecho de que mantengan el 10 va a depender de ustedes. Ahora les voy a explicar una a una las consignas de cómo van a restar puntos, ¿sí? No entregado. Y esto pasa y va a pasar. Si el diagrama no está en la carpeta diagramas, ¿sí? Con el nombre indicado, resta un punto. Si lo que hacen es reentregarme el mismo diagrama que ya corregí, que ya se encontraba desaprobado, resta un punto. O si la consigna no se encuentra completa. ¿Qué significa que la consigna no se encuentre completa? Me entregan el diagrama de despliegue, insertan la imagen acá, todo muy lindo, y voy a la carpeta y el diagrama no está en la carpeta. Esto ya es incompleto, ¿bien? Porque no hay consistencia en la entrega. Por ejemplo, hasta acá, ¿dudas con el no entregado? No. No. Bueno, No, profe. bien. Entrega no válida. Eh, Entrega no válida es que no hayan realizado las correcciones que se les solicitó. A lo largo del cuatrimestre, y soy plenamente consciente que cursan otras materias. Y soy plenamente consciente que hoy es todo re lindo y tenemos todas las energías, pero va a llegar fines de mayo, principios de junio y estamos totalmente colapsados. Bien, sobre todo si cursan más de 3 materias y sobre todo si cursan más de 3 materias con práctica. Entonces, ustedes son los responsables de seguir el ritmo del trabajo práctico. Ustedes son los responsables de coordinarse entre ustedes, quién se va a hacer cargo de la próxima entrega, si había que corregir algo o no. Ustedes son responsables de la nota que van a tener al final. Entonces, si yo corrijo, les pongo todas las anotaciones, viene la próxima entrega y no hicieron ninguna corrección, bien, entrega no válida, resta un punto. Esta es más fácil por ahí de cumplir. Guarda el TP. Sin nombre del grupo o sin carátula completa o modificado en el índice, ¿sí? O encuentro varios archivos de Word o borraron los comentarios y correcciones anteriores, entrega no válida. ¿Dudas con Profe, alguna de estas dos? Sí. supongo que modificado el índice no cuenta el cambiar el número de la página, ¿no? No, eso no. Pero Ah, ¿sabes lo que ha bueno. pasado? No, eso no. Pero ¿sabes lo que ha pasado? Me duplican. Como no se ponen de acuerdo, ¿no? Con lo que hay que entregar o quieren entregar 2 diagramas, entonces copian esto, lo hacen así y lo copian y lo pegan 2 veces, por ejemplo. O borraron un ítem. Ah, en algún momento en la vorágine borraron un ítem y se comieron la entrega. O me colocaron el diagrama fuera del título de donde va. Y yo no lo veo. Ah, ok, entiendo. Bien. A ver, todo esto parece una pavada, pero el cuatrimestre pasado yo lo avisé y lo hicieron. Entonces, este cuatrimestre lo dejo por escrito y les avisamos cómo le va a quedar la nota. Diagramas. Si no cumplen con los elementos correspondientes de UML. Entiendo que hay millones no, pero debe haber unas 15, 20 aplicaciones para diseñar UML. Y estamos todos de acuerdo que una vez que nos sentimos con una herramienta que nos es cómoda para trabajar,
No queremos cambiar. Y en parte los entiendo. Ahora, se les da la teoría, se les informa cuáles son los artefactos. ¿Por qué? Porque el artefacto tiene un simbolismo y un significado. Entonces, si a ustedes les empieza a pintar el metal y elijan el símbolo que quieren para representar una idea cuyo símbolo no corresponde, en realidad no están cumpliendo con las prácticas o con las buenas prácticas del diseño, ¿sí? Y mucho menos siguiendo lo que se les da en clase. Entonces, todos los diagramas que se les piden deben seguir las normas básicas de UML con los elementos que componen a cada diagrama que se brinda en clase. ¿Vamos a ver todo lo que hay en umlorg.com? No. Es imposible, ¿sí?, ser demasiado puristas y aplicar cada uno de los artefactos que te propone UML, porque además muchos de ellos no aplican a la mayoría de las soluciones cotidianas. Bien, ahora, un diagrama de actividad es simple, tiene no más de 4 o 5 elementos con los que utilizamos, que esos 4 o 5 elementos que utilizamos sean los que se dan en clase, ¿sí?, y los que siguen el patrón de UML. En el caso del diagrama de clases, y ahí es donde empieza el lío, em, el diagrama de clases tiene que cumplir mínimo 3 elementos. Tiene que estar la clase con sus métodos y atributos, tiene que tener la multiplicidad y junto con la asociación simple, la dirección. Bien, mínimo tienen que estar esos elementos. ¿Por qué? Porque son los mínimos elementos que cumplen e identifican a un diagrama de clase. Entonces, si el 60% de las clases, ¿sí?, está mal diseñada o está incompleto, el diagrama se considera como entrega no válida, más allá después de que tenga errores el diagrama en sí. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bueno, sí. Si se detecta que se copiaron de otro equipo, ¿sí?, o copiaron y pegaron directamente el ejemplo visto en clase cambiado de color, entrega no válida. Más de 2 reentregas. Hasta cuatrimestre pasado teníamos lo que era el sistema de reentregas infinitas. Entonces, llegaba junio y todavía me estaban entregando el diagrama de despliegue. Bueno, se terminó. Ahora van a tener 3 entregas. O sea, entregan el diagrama al día de la fecha y van a tener 2 oportunidades más para aprobar el diagrama. Bien. Pasadas estas instancias, si no se aprobó el diagrama queda desaprobado. ¿Hasta acá se entendió? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si el diagrama les queda desaprobado? Bueno, el grupo completo va a coloquio. ¿Por qué? Porque la solución de lo que se pide en el trabajo práctico es en equipo. Entonces, si alguno de los diagramas queda desaprobado, todo el equipo va a coloquio, independientemente de cómo internamente ustedes se repartieron las tareas. Bien. Para que el coloquio pueda darse por iniciado, tiene que estar todo el equipo que figura en la carátula, es decir, los que siguen cursando la materia. Si alguno abandonó, lo tienen que eliminar de la carátula. ¿Acá hasta acá alguna duda? Y si uno falta ese día, ¿qué pasa? Se aprueba el equipo. Contestada la Antes de eso, pregunta, fue duro, ¿vio? Bien, si ustedes ven el cronograma, vieron que tienen la instancia de coloquio, tienen la fecha, en lo que les mostró Analía. Mi máquina es muy lenta. ¿Ven?
Sí, sí, ¿Dice sí. segundo parcial? Sí, sí. Bien. Si es segundo parcial, es el coloquio. Porque dijimos, lo comentó Analía y lo dije yo, el TP es de carácter evaluativo. Por lo tanto, es con nota. O sea que para el 17 de noviembre eh, tienen que estar ahora. Si por el motivo que fuere alguno abandonó a último momento, lo informan, lo sacan de la carátula, se anota como ausente y se puede comenzar el coloquio. ¿Respondí la duda? Yo tengo otra duda, profe. Sí. Sí, dígame. Eh, Todos los trabajos que entonces que queden desaprobados después de la segunda instancia, los vamos a tener que rendir ahí, en el colegio. O Claro, la sea, puede haber idea es más de que, uno. sí, puede haber más de una entrega, en realidad, Claro, más de una entrega, más de un diagrama. Por ejemplo, este cuatrimestre, despliegue, componentes y actividades lo agrupamos en una sola entrega. ok, ok. Eh, Porque nos dijeron que tenían, no, digamos, nosotros escuchamos a los alumnos. Y la verdad que han reclamado que tenían muchas entregas. Es cierto, ¿sí? Es cierto, el trabajo práctico es extenuante y es agotador. Em, y escuchamos cuáles, en las distintas devoluciones que nos han dado, cuáles eran las entregas eh, que carecían de sentido. Y este cuatrimestre sacamos las interfaces, no son obligatorias. Sacamos el user person, que ya lo van a ver, y el esquema de planta. Y agrupamos la primera entrega. Bien, Bueno, van a tener que rendir. Ahora, lo van a tener que corregir en vivo en ese momento. ok. Bien, hasta acá del trabajo práctico. ¿Dudas? Ya sé que no tienen el enunciado y estamos todos de acuerdo. A ver, la primera entrega es el 13 de noviembre, así que tienen tiempo, con calma. Pero nos superó la cantidad de alumnos. Hasta el viernes a la mañana teníamos 90, hoy amanecimos con 134. Déjenme ver cómo reorganizamos y redistribuimos, ¿sí? Ok, Pero a más tardar, el práctico, o sea, el enunciado para que lo vayan leyendo, lo van a tener el viernes a la noche, a más tardar, el enunciado. Después el tema de los grupos lo vamos a ver, o sea, cómo nos dividimos, de cuánto van a ser cada grupo, lo vemos el lunes, ¿sí? perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda de las normas, de la presentación, de lo que di? Perdón, profe. Perdón, profe. Yo Sí, ¿Cuándo tenía. dígame. dijo? Ah, Sí, no, no, dale, no. dale. Ah, Tranqui, tranqui. está bien. Gracias, gracias. No, perdón, profe. Le quería comentar, preguntar cuándo dijo que era la fecha de entrega, la primera. 13 de septiembre. Ah, 13 de A ver, septiembre. sí, Perfecto. es algo igual, lo van a tener en el calendario. Ah, ok, ok. Profe, Eh, iba a preguntar lo mismo en realidad porque creo que se escuchó que dijo noviembre. Sí, dijo Pero. noviembre. Sí, sí. Ok, no, por eso. Listo. Yo iba a preguntar lo mismo. no, Diga, noviembre no, noviembre es el último el coloquio. Ok. Gracias, profe. Noviembre es el último coloquio. Espere. No, a ver, espera que iba a hacer. Ay, me dispersé. Qué fácil que soy. No, una aclaración que la tengo que agregar y me olvidé. Eh, las entregas van a ser los sábados, ¿sí? ¿Por qué los sábados? Y porque por lo general y estadísticamente es el día que no cursan y que se pueden medianamente sentar a pensar una idea. Ahora, el límite va a ser las 23:59. O sea que tienen todo el día sábado para sentarse a hacer la entrega, ¿sí? ¿La pueden hacer antes? Sí, la pueden hacer antes. Y incluso la pueden entregar antes. Eso no hay problema. Ahora, el punto es que yo laburo de 9 a 18 todos los días, ¿sí?
Entonces, en la semana es imposible que yo realmente me siente a corregir. Eh, Doy clases los lunes en diseño y los martes en base de datos aplicadas. Además, tengo una vida, ¿sí? Porque elijo bañarme, prefiero comer, dormir 8 horas, ¿no? Gustos que me quiero dar en vida. Entonces, pedirles a ustedes que la entrega sea un lunes, para mí es recontra caótico. Primero porque están corriendo o llegan del trabajar o fueron a trabajar o están con otra materia. Entonces, yo prefiero corregir sábado, domingo y a ustedes ya les queda toda la semana después para trabajar o ya van a saber la corrección y preguntarme el lunes directamente las dudas, bien en clase. Entonces, siempre las entregas van a ser hasta el sábado a la noche. Ya el domingo me siento a corregir. Entonces, mientras estoy corrigiendo, ustedes están haciendo la entrega. Es caótico para mí seguir a este grupo ya les corregí, a este no. Miro la hora de entrega. Ay, entregó a las 14. A este lo miré o ya no lo miré. Entiéndanme que ustedes son un montón y yo soy una sola. Entonces es una forma de que todos nos organicemos y la corrección y las notas sean pareja para todos. ¿Sí? Lo voy a aclarar en el TP que la entrega es a las 23:59. Profe, Bien, consulta. sí, Viendo que somos más de 130 alumnos y que vamos a tener tiempo para preguntar nada más que en clase y que tenemos una parte de teoría de la clase, ¿qué pasa si no nos alcanza el tiempo de clase? ¿Nos quedamos hasta las 2 3 de la mañana preguntando? mira, sí. La respuesta es sí. El año pasado me he llegado a quedar hasta las 12 de la noche. A veces Y hasta más Peña, tarde. bueno, ajá, acá tenemos uno que me ha padecido ya. Iba a decir, Abigail puede dar fe. Yo, a ver, hay un límite humano, ¿sí? Y todos estamos cansados. No sé tu nombre, perdón, el que preguntó. Federico, Federico, hay un límite humano. Yo me suelo quedar hasta las 12 y no es un chiste. Siempre me quedo hasta que contesto o trato de contestar todas las dudas, ¿sí? Si llega a exceder las 12 de la noche, que es lo más probable que pase, em, planteen la pregunta en el grupo, en la parte de publicaciones de cada grupo, eh, y trato de responderles al día siguiente, o sea, trataré de responderles el martes para que ustedes no pierdan tiempo, en la medida de lo posible. Eh, Veremos cómo nos manejamos. El cuatrimestre pasado tuvimos 108, así que por ahí hasta hago grupos más grandes, miren lo que les digo, porque yo sé que se hace difícil, ¿sí? La ida y vuelta. Pero si te sirve el dato, yo me quedo hasta las 12. Y Abigail puede dar fe, que me quedo hasta las 12 contestando preguntas. Eh, no puedo hacer más nada en este momento. Me encantaría poder darte oh, otro momento, pero no tengo otra respuesta para darte. ¿Alguna otra duda? Sí, buenas, profe, ¿me escucha? Buenas, te escucho. Eh, sí, quería preguntar sobre el tema de las entregas, que dijo que ahora son 5 para este TP, y quería saber si va a haber suficiente tiempo entre entregas, porque recuerdo que en el cuatrimestre pasado era cada semana una entrega nueva, al Más punto o de menos va que a se ser igual, acumulaba sí, todo y era sí, muy complicado seguirlo. Y ahora sí. que las normas y todo esto lo limita, el tema de las cuántas reentregas puedes hacer y todo eso, quería saber si hay más tiempo entre cada entrega. No, quedó igual porque los temas se dan en ese orden. Van a tener un septiembre medianamente liviano y un octubre muy fuerte. Pero eso no sería medio complicado ahora con estas normas de que sí o sí tenés que entregar. Y No, si no está todo bien hecho, te quitan un punto y otro punto. y sí,
Pero ¿sabés qué Pero, o sucede? sea, el problema del cuatrimestre pasado era que el lunes, no, el miércoles aprendíamos el nuevo diagrama o el tema nuevo y teníamos que entregar el sábado ya la entrega. Lo corrí Y 15 días. En ese caso lo corrí 15 días. mm, O sea, del tema que se da, tienen 15 días para aprenderlo y después tenés una entrega. ok, bueno, veremos qué onda. Yo te entiendo, ¿sí? Pero de No, vuelta, no se nota que se tengo... entiende mucho, ya estas normas se dejó claro todo lo que se aprendió en el cuatrimestre pasado, así que no sé, veremos. Así que confío en su veremos. criterio. Bueno, gracias. Por eso la primera entrega, fíjate que el cuatrimestre pasado la primera entrega la tenían a la primera semana. Y ahora la primera entrega la van a tener el 13 de abril. Sé que, ¿Y, sé que y la qué? primera entrega es el 13 Dijiste, Y pero sí, la elegirán primera las 3 entrega era más semanas. liviana, el problema es cuando No, 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 llegamos no, al no. final. No, profe por dijo eso. Cuando 13 de tenemos abril. tres 13 de reentregas, septiembre. muchas cosas, no sé, parcial Eh, también. a ver, la materia es pesada y ya lo entiendo que la Sí, recursaste. como todas Perdón, las no materias, que recuerdo. todos siempre nos dicen todos los profesores, esta materia es muy difícil, si pueden, No, hagan esta sola, y da igual todo lo demás. Sí, ya sabemos que todas las materias de este plan de estudio son complicadas. Es algo que nos dicen todos los profesores de programación, el de diseño, el de análisis, el sistema operativo. Ya lo entendemos. Simplemente es que cansa cuando lo repiten tanto. Ese es el problema. bueno, trataré de no repetirlo. ¿Alguna duda más con lo que respecta al TP? Yo tengo una última duda, profe, con respecto a las entregas, que dijo que bueno, que había que insertar una imagen del diagrama. ¿Qué pasa si en una entrega anterior cambiamos algo demasiado que seguramente nos hagan un comentario? ¿Podemos dejar alguna nota o una aclaración de por qué lo hicimos para evitarnos esta corrección? Sí, acá. Claro, pero eso contestando a una corrección. Yo digo la primera No, entrega, la segunda entrega. no, insertás un registro, esta parte queda en blanco. Vamos a hacerlo así. Filas. Esta parte queda en blanco y acá, si querés poneme la fecha, ¿sí? Para saber cuándo escribieron el comentario y cómo ver la relación con el diagrama por la fecha que va a tener el diagrama. Eh, el archivo va a tener una fecha. Y acá me hacen todas las aclaraciones que ustedes crean pertinentes. ¿Te parece bien? Buenísimo. Genial. ¿Alguna duda más? No, profe. Bueno, los que les voy a mostrar a continuación tiene que ver un poco decir, bueno, ahora, ¿dónde nos vamos a parar en diseño y por qué los mando a buscar a... Yo tengo una forma de contestar, y los que ya cursaron conmigo lo saben, entre el sarcasmo y la ironía para a veces aminorar un poco la carga, ¿sí? Y el contenido. Y posiblemente una de mis frases es, hay un grupo de apoyo en Facebook para eso. Eh, Vienen aprendiendo un montón de conceptos que vienen por ahí tirados de los pelos o, ¿y esto para qué me sirve? ¿Y esto por qué lo estoy viendo? ¿Y esto cuándo lo voy a usar? Y nos pasó, o al menos a mí me pasó en las primeras materias de la carrera, hasta que recién en cuarto año me cayó la ficha y le encontré sentido a todo, a varios pedacitos, ni siquiera la materia entera, una unidad de una materia que se relacionaba con otra, con otra, con otra, decís, ah, ahora que le veo el mapa completo, esto tiene sentido. Hay mucha confusión con los diagramas, entonces este cuatrimestre preparé algo que espero les sirva y si no les sirve, acepto las críticas y me dicen qué le agregaría o qué le sacaría y así nos vamos ayornando entre todos. Analía fue preguntando a lo largo de la clase de hoy qué conceptos tenían, si habían visto tal o cual tema, porque tiene un motivo, porque es cómo llegan ustedes preparados a diseño, con qué herramientas tengo que tener de las materias que ya cursé o qué conceptos tengo que afianzar para poder encarar diseño de otra manera. Entonces, preparé esto
como a modo de resumen y ustedes pueden disparar las preguntas que quieran. Si mal no recuerdo, en análisis o en la anterior análisis, empiezan a ver lo que es el paradigma de objetos. No necesariamente sentarse a programar, pero el paradigma en alguna de las materias lo tendrían que haber visto, ¿sí? Y nos lo aprendemos de memoria hermosamente. Y nos parece divino, y lo aprendemos de memoria, y contestamos las preguntas del parcial, medalla de eso y aplauso, terminamos la materia. Acá está obviamente de qué habla el paradigma, pero ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta del paradigma? ¿Qué es una clase y qué es un objeto? ¿Qué es el encapsulamiento? ¿Para qué me sirve la abstracción? ¿Qué es una herencia? ¿De qué me habla el polimorfismo? Y esta decomposición-agregación ya quedó medio obsoleta con los cambios, sobre todo cuando saltamos a la versión de UML 2.5, pero esto tiene que ver con cómo se escriben las relaciones, ¿sí? Y acá vamos con un hermoso ejemplo. La clase, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a empezar a ver como clase, es estática, ¿sí? La clase nos va a decir qué atributos puede tener ese objeto, ¿sí? Y cómo se va a comportar. Ese comportamiento lo vamos a través de los métodos, ¿sí? Ustedes hasta ahora en análisis habían visto solamente la clase sin métodos. En principios empiezan a entender un poco cómo se compone esa clase, cómo se comporta, eh, que esa clase además tiene un controlador. Bueno, entonces, si ustedes no tienen en claro el concepto de clase y objeto, que objeto es la instancia de esa clase y que el objeto es la parte viva, que es cuando el software, ¿sí?, entra en ejecución, repásenlos. Repasen que es una herencia, pero no porque vamos a aplicar usuario. Y de usuario dependen alumno y profesor, ¿sí? No es esa clase de herencia. Es porque cuando nosotros agarramos y vemos los patrones GOF, en los patrones GOF se aplica herencia. Entonces, cuando aplicás esa herencia, empezás a entender el concepto de herencia, pero no porque estoy heredando de padre a hijo. Si bien sí se está heredando dentro del patrón, ¿qué estoy heredando del padre? ¿Sí? Y cómo se va a comportar el hijo. Entonces, tener en cuenta entender el concepto de herencia me va a servir para después entender mejor el patrón GOF. Bien, lo mismo que el fenómeno de abstracción. La abstracción es la capacidad que nosotros tenemos de entender un requisito funcional y poder llevarlo a cabo, poder dibujarlo en el plano. Eso quiere decir hacer el diagrama de componentes, el de actividad o el mismo diagrama de clases. Esa abstracción que nos da independencia de en qué plataforma va a ejecutarse o en qué lenguaje va a desarrollarse, nos da más libertad de acción al momento de definir los elementos con los que vamos a trabajar. ¿Bien? Entonces, si no tienen en claro el paradigma de objetos, repásenlo. Y acá lo que les dejo, esto después se lo subo a Miel. Acá lo que les dejo es cómo se define la clase y la instancia, que es el objeto, para que lo tengan a mano y lo vean nada más. Es un ejemplo totalmente simple, hecho en C, C++, que creo que es el lenguaje que pueden llegar a manejar la mayoría de ustedes cuando al menos se cursa fundamentos de programación o algoritmos, ¿sí? ¿Vieron requisitos? Bien, de los requisitos seguramente vieron, más allá de cómo escribir el requisito, la gran clasificación es entre los funcionales y los no funcionales. Los funcionales nos van a hablar sobre qué debe hacer el sistema y los no funcionales sobre las restricciones del sistema. Bien, por ejemplo, el sistema debe poder registrar a los alumnos con nombre, apellido, DNI, email y teléfono. Bien. Ese sería el requisito funcional. ¿Cuál es el requisito no funcional que acompaña a ese requisito? Perdón, ¿cuál es el requisito no funcional que acompaña a ese requisito funcional? El teléfono debe de ser ingresado con característica de Argentina,
por ejemplo, el dominio del email tiene que ser un email válido y dos puntos aclarar cuáles son los email válidos. Los alumnos deberán poder inscribirse con fecha habilitada, configurable en el sistema, eh, y aceptar un millón de conexiones porque somos recapos en el momento de que se habilita la misma. ¿Se entiende la diferencia? Estos requisitos funcionales los han escrito, los han clasificado, eh, ahora los van a modelar. ¿Bien? Ahora vamos a pasar a que no vamos a tener toda una especificación de requisitos, ni los vamos a escribir, los tenemos que tener en cuenta, entender desde el enunciado qué nos dice acerca de lo que debe hacer el sistema, ¿sí? Y lo vamos a modelar a través de casos de uso. Este cuatrimestre la novedad es que no van a tener que modelar, no van a tener que entregar historias de usuario, ¿sí? Solamente el caso de uso. ¿Hasta acá alguna duda? No. No, Profe, yo tengo una consulta. dígame. Eh, ¿Este PDF se puede subir a Teams o a Miel? Sí, dije que lo voy a subir, lo que pasa que como Analía lo terminé a las 5:00 de la tarde de hoy. Ah, está bien, buenísimo, gracias. Y no lo llegué a subir, pero sí, lo voy a subir. Los dos, el de correcciones del TP y esto de lineamientos generales, sí, los dos los subo. Bien. Genial. El primer obstáculo con el que se cruzaron, el modelo de análisis, el modelo de dominio. Qué lindo que era el modelo de dominio. Ahora cuando vean, si creían que el modelo de dominio era feo, cuando vean el diagrama de clases completo, es para el corchazo, chicos. Eh, el modelo de dominio representa conceptos, ¿sí? No representa comportamiento. El modelo de dominio nos sirve como borrador, es la antesala del diagrama de clases. ¿Por qué? Porque empiezo a entender y empiezo a poder modelar los diferentes eh, elementos que contiene mi sistema. Ahora, ¿quiere decir que todos los elementos que yo represento en el modelo de dominio tienen que ir al diagrama de clases? No, por eso es un borrador, porque yo ahí estoy modelando, empezando a expresar conceptos, ¿sí? Entonces, si no tienen en claro, no tienen la práctica, no se acuerdan cómo es el modelo de dominio, repásenlo, porque lo van a necesitar, ¿sí? Lo mejor que pueden hacer con el práctico es armar el borrador y es hacer el modelo de dominio y empezar a entender cuáles son los elementos que van a conformar mi sistema. ¿Bien? El modelo de clases de análisis. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Ya a tiempo y a lo lejos lo han visto. Y en el modelo de clase de análisis teníamos a la interfaz del cliente, ¿sí? Un gestor, un controlador, y después teníamos algo que llamaba entidad. Y esta entidad, en realidad, lo que estaba representando era la conexión o era a dónde yo iba a buscar el dato. Y este a dónde iba a buscar el dato, hoy por hoy sabemos que es la base de datos. No hay chance. No importa si la base de datos es SQL relacional o no SQL. No importa si es Oracle, Microsoft o Mongo, ¿sí? Íbamos a buscar el dato y con eso nos alcanzaba. ¿Bien? Hicieron el modelo de representación de la clase. ¿Para qué lo hacían el modelo de clase de análisis? ¿Se acuerdan que ustedes modelaban? Yo hice acá el pequeño bosquejo, pero ¿se acuerdan que tenían el orden de los mensajes? Vengo de la interfaz, voy al gestor, del gestor voy a la entidad a buscar el dato, vuelvo y se volvieron locos haciendo las flechitas. Bueno, por ahí es un mal recuerdo y lo borraron de su memoria, lo cual no los culpo. Pero este modelo de clase de análisis los preparaba para después lo que vieron en principios de diseño. En principio de diseño tuvieron que haber visto el modelo de MVC. Yo esperaba el coro que me digan que sí. Bueno, si no lo vieron, lo van a tener que repasar. El modelo MVC no es un diagrama en sí mismo, ¿sí?
es la representación de una arquitectura. Y si piensan y miran el modelo MVC donde tengo la interfaz al gestor y la entidad, en el modelo de clase de análisis, es la representación de la arquitectura del modelo MVC, donde yo en cliente tengo la interfaz. Y yo sé que desde la interfaz me puedo comunicar a través del controller al modelo o directamente mandarle mensajes a la vista y que esa vista vaya al controlador al pedirme el dato. Database es precisamente donde se indica quién se comunica con esa base de datos. Y el que se va a comunicar con esa base de datos es el modelo. ¿Y qué es el modelo? Es el diagrama de clases. El diagrama de clases es el único elemento que se comunica con el modelo, perdón, con la base de datos y nos trae la información. Eso pasa al controller de la misma manera que pasaba al gestor y eso ahí depende de cómo sea la solución, depende de cómo sea el tratamiento de datos, va a la vista y de la vista al cliente o yo puedo tener un controlador de la vista, la resuelvo y la devuelvo. Bien, entonces, para hacer resumen, el paradigma orientado a objetos nos da la información de cómo tienen que ser las clases y nos define cómo tienen que ser las relaciones. Las relaciones, acuérdense que se componen por 3 elementos. Multiplicidad, el 1 a L, el 1 a 1, y la dirección, ¿sí? Los requisitos son la antesala que nos van a definir a nosotros, los casos de uso o las historias de usuario. El modelo de dominio nos va a servir como base para poder hacer el diagrama de clases. Y si la tenemos clara en cómo funciona el modelo de clase de análisis, podemos implementar la arquitectura MVC. Con todos estos elementos son los que con nosotros en esta materia van a trabajar en diseño. Entonces, tengan en cuenta qué tienen que repasar o en qué están flojos para poder asimilar más de una forma más agradable, o menos chocante o menos frustrante, todo lo nuevo que va a venir. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Sí, a mí me surgió una duda. ¿Vamos a tirar una línea de código o no? No, ninguna. Ok. ¿Vos lo decís por esto que está acá? Y si estás hablando de arquitectura de software. No. Hablé de un modelo de arquitectura que es el que vamos a seguir nosotros para poder encarar el diseño y poder de alguna manera darle forma al diagrama de clases. No dije que vayamos a desarrollar, y de hecho, el único patrón de arquitectura que vamos a ver va a estar basado en el modelo MVC y no vamos a desarrollar código. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? Ok. Todos estos conceptos que vienen viendo a lo largo de las otras materias con las cuales llegan a diseño de las habilitación de las correlativas, ¿sí? Les fueron les fueron dando información. Ahora bien, todos estos conceptos que ustedes vieron, en diseño los evolucionamos. Quiere decir que vamos un paso más a ese significado. Vamos a indagar, vamos a profundizar. Ahora está de moda decirle hacemos doble clic, que es como si hacemos zoom en ese concepto. Y vamos a hilar más fino sobre para qué usamos dicho elemento y cómo lo representamos. Advertencias y parroquiales. El actor invitado deja de existir en diseño. Está bien que lo usen en análisis, está bien que lo usen en principios, porque no desarrollamos todavía el concepto de qué va a llevar a cabo o no definimos profundamente cuáles van a ser todas las funcionalidades ni cómo va a ser la arquitectura de conexión. Pero el actor invitado deja de tener sentido. Vamos a empezar a usar el concepto de user person, que el user person nos define
un rol, nos va a definir una serie de acciones. Entonces no tenemos más al actor invitado. Ya deja de ser un misterio ese actor invitado para convertirse en un hecho concreto dentro del sistema. Entonces, si yo les pido un diagrama de caso de uso, bajo ningún concepto me entregan un diagrama que tenga el actor invitado. ¿Dudas con esto? No. Bien. Dejamos de representar catálogos e informes. No se representan en el diagrama de clases, ¿sí? Porque el catálogo o el informe es la representación de la idea de un concepto, ¿sí? Pero van a ver que no se modela porque el objeto en sí se termina instanciando de otra manera, se termina convirtiendo en un objeto, un artefacto propio entregable de otra manera. Entonces, catálogos e informes no se modelan en el diagrama de clases. Colocarle usuario y contraseña totalmente prohibido en cualquiera de las representaciones, ¿sí? Poner usuario y contraseña habla de una capa de seguridad y nosotros no vamos a ver ningún aspecto relacionado a seguridad informática. Así que bajo ningún concepto colocan usuario y contraseña, ni en el TP y mucho menos en el parcial. ¿Bien? ¿Dudas con esto? Profe. Bien. Cosas que sí tienen que tener en cuenta. Manejo de vocabulario. Toda palabra que nosotras, tanto Analía como yo, digamos en clase, si no entienden qué significa, uno, la buscan en el diccionario, en Google, ¿sí? Ponen la palabra y ponen significado al lado y al toque les tira la... Y empiecen a asimilar el nuevo concepto. Si lo leen y no lo entienden, o directamente no lo buscaron, levantan la mano y preguntan el concepto. ¿Por qué? Porque van a empezar a arrastrar dudas, van a empezar a arrastrar malos entendidos y eso les va a dificultar, porque una vez que aprenden un concepto erróneo, es muy difícil desterrarlo. Entonces, si yo no tengo, a ver, ¿cómo me doy cuenta que si entiendo o no el concepto? Porque automáticamente puedo buscar un ejemplo. La profesora Analía hace un rato nombró una palabra varias veces y dijo que era iterativo. ¿Qué es iterativo? Que se va repitiendo el mismo proceso eh, desde una distinta entrada, porque tomas el resultado de la iteración anterior. Bastante cerca, pero no. ¿Qué es iterativo? No sé, perdón, ¿quién fue el que me dijo Iterar puede el... ser recorrer una serie de elementos. Eso es iterar, estamos de acuerdo. Pero el concepto de iterativo, cuando hablamos de... cuando estamos hablando de modelar, apunta a otra cosa. Está cerca, perdón, ¿quién fue el primero que me dijo el significado? No sé el nombre. Yo, Agustín. Agustín. Agustín estuvo bastante cerca. ¿Podés repetirlo, Agus, por favor? Sí, son una serie de pasos que se repiten, que, o un proceso que se repite, mejor dicho, eh, que la entrada es el resultado de la iteración anterior, em, para aumentar la calidad o la... Sí, Bueno, está bastante cerca, pero justamente el concepto iterativo habla que, si bien es cierto que tomo el objeto de entrada de la producción anterior, de la salida, ¿sí? Y eso va en loop, habla de mejorar. Entonces, cuando hablamos de que un diagrama, un modelo es iterativo, significa que tiene que mejorar, ¿sí? Precisamente en la siguiente iteración, que fue lo que dijo uno. Iterar es cierto, es ir avanzando. Yo puedo recorrer un array y estoy iterando el array. Quiere decir que voy avanzando de posición. Pero cuando yo estoy iterando estoy realizando la iteración en un modelo, significa que tengo que mejorar
la entrega anterior. Entonces, que algo sea iterativo no solo tiene que ser la producción de la salida anterior. Está relacionado con lo que vos dijiste, el concepto de calidad. Lo que pasa que calidad, dicho de esa manera, es objetivo, porque la calidad, si no la medimos, para cualquiera de nosotros puede significar algo diferente. Entonces, a eso voy con entender bien el concepto. Iterativo es cuando estoy en la iteración, yo mejoro lo que estoy entregando. No es solamente transformarlo, porque yo puedo iterar el mismo modelo sin avanzar de etapa. Al transformarlo, tengo que mejorarlo, tengo que llegar a la óptima funcionalidad de ese artefacto. Eso es iterar de forma completa la definición. Y dio otra palabra que es incumbencia, y la dijo varias veces. Preguntó después si alguno tenía alguna duda. Yo pregunto, ¿qué es incumbencia? Lo que le atañe, lo que está dentro de sus competencias, responsabilidades, funciones. Bien, es la primera vez que de una me da una definición. Lo felicito. ¿Su nombre? Lautaro. Lautaro, lo felicito. Bien, eso es incumbencia. Lo que lo atañe, usaste exactamente la palabra que lo define. Lo que le compete a esa funcionalidad o a ese objeto. De vuelta, yo no los voy a andar persiguiendo, pero si no saben el vocabulario y no lo empiezan a manejar, se les va a hacer cuesta arriba. Hay un profesor que sigue en la universidad que es Ramiro Larrizarralde, está en sistemas operativos. Si no lo padecieron, ya lo van a aparecer. Y él decía siempre, y él fue uno de los que me enseñó, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Entonces, no se pierdan la oportunidad de levantar la mano. Si no saben cómo preguntarlo, y la primera vez les va a ser difícil, la segunda va a ser menos, a la tercera ya van a estar más cancheros. No los vamos a acribillar, no les vamos a bajar puntos. Los que ya la han cursado saben que no tengo problema en responder y en seguir indagando sobre eso. Ahora, hay un límite y mi paciencia también la tiene. Si me van a preguntar, y esto es algo que hacen frecuentemente, profe, no entiendo el diagrama de componentes. Ok, ¿qué es lo que no entendés? El diagrama de componentes. Ok, pero ¿qué parte no entendés? Bien. No entiendo el concepto de el patrón creación. Y bueno, ¿qué parte de la definición no entendés? Toda. No, toda no creo. ¿Qué parte no entendés? Porque ni siquiera la leyeron. Yo sé lo que me están preguntando. Entonces, si me van a preguntar algo que no entienden, tengan la definición a mano. Porque es lo primero que les voy a preguntar. ¿Qué parte no entienden de o qué parte del diagrama no se comprende? ¿O qué parte les resulta difícil? ¿O qué concepto no pueden relacionar? No vengan con preguntas al aire. ¿Soy clara? Sí, profe. Sí, profe. Tengan el libro del Arman al lado. Aunque no lo vayan siguiendo en clase. Tengan el libro del Arman abierto al lado. Lo vamos a usar todo el año. Y los que recursan saben que lo primero que hago es decir qué dice el Arman. Entonces, tómense la costumbre de tener el PDF o el link de Pérgamo de la universidad que tiene la última versión a mano. ¿Sí? ¿Dudas? Buenísimo. Hasta acá entonces llegamos con la clase de hoy. Prometo antes de desconectarme subir estos dos PDF tanto a Miel, a las dos comisiones, como ahora a la clase general en Teams. Bueno,